La vez pasada comenzamos nosotros a hacer una referencia al comienzo de la revolución, es decir, del cambio que se produce en la sociedad occidental, latina, a la cual pertenecemos, como consecuencia de una variación en el tenor de la valoración que los hombres hacen del mundo. Dicho de otra manera, diríamos que todos los acontecimientos fundamentales en la vida del hombre siempre comienzan en el espíritu. El hombre, como el pez, muere por la cabeza. De manera que la causa fundamental del cambio no hay que buscarla en este o aquel acontecimiento, sino en un cambio provocado en las preferencias valorativas de los hombres. Cuando estas preferencias valorativas comienzan y cuando entran en su apogeo, esto ya es muy difícil de notarlo en el preciso curso de la historia, porque las cosas, como los grandes ríos caudales, comienzan con una serie de pequeños arroyos que van engrosándose, uniéndose unos con otros hasta formar el río caudal. ¿En qué momento esto empieza? Es muy difícil determinarlo, pero podemos decir esto haciendo una comparación con el proceso mismo de la vida del hombre. ¿Cuándo el hombre comienza su decadencia? Pues indudablemente en el momento mismo en que alcanza el apogeo de su fuerza, el apogeo de su plenitud, es cuando comienzan a sentirse en él los primeros síntomas ya de la decadencia. Podemos entonces decir, remontando nuestra comparación al proceso de formación y decadencia de la sociedad cristiana, de que en el apogeo de la Edad Media empieza a notarse ya la aparición de las personalidades de los hombres que van a provocar y en alguna manera a protagonizar este cambio. Por razón de facilidad, a veces se ha hablado de que este cambio revolucionario es producto de la burguesía. Aquí hay que proceder siempre con cierta cautela, para no caer ni en exageraciones, ni convertir a una clase social en la protagonista fundamental del cambio. El burgués era el hombre de la ciudad, el burgo. ¿Quién era el burgués? Indudablemente que el hombre de la ciudad está más al día, está más influido por las circunstancias del momento histórico que el hombre del campo, y sobre todo en aquella época en que en el campo todavía no había entrado la revolución industrial, de manera que el campesino de la Edad Media y el campesino de la antigüedad romana eran casi lo mismo y tenían casi los mismos útiles, las mismas modalidades, la misma mentalidad. Poco había cambiado esa mentalidad. Los cambios se producen indudablemente en la ciudad. Estos cambios se atribuyen a la burguesía, pero aquí es donde es conveniente denotar este pequeño, diríamos así, diferencia que puede existir. El burgués como tal, como clase social, como clase media, no es necesariamente el protagonista de este cambio. Lo es en cuanto aparece en él de una manera cada vez más significativa una preferencia valorativa economicista. Y aquí es donde en la clase anterior nos habíamos detenido el momento, pero que conviene entender mejor. Se habla de una preferencia economicista
cuando se comienza a ver el mundo como un lugar en donde el hombre va a asentar su casa para siempre. El mundo ya no es pura y exclusivamente un lugar de paso. Fíjense, pero el cristianismo no es. Este mundo bueno fue, si bien usáramos de él como debemos, porque según nuestra fe es para alcanzar aquel que esperamos que atendemos. En el verso de Manrique está claramente expresado este carácter temporario que tienen las cosas del mundo. Fíjense que este carácter temporario de las cosas del mundo aparece claramente en esa experiencia que nosotros tenemos del tiempo. Dios es un presente, eterno, permanente. Y nosotros somos un presente que se diluye en una perspectiva pasada y en una perspectiva futura. Fíjense que en el pasado ya no vivimos, en el futuro todavía no vivimos, de manera que vivimos en el presente. Y el único tiempo real y efectivo y verdadero que existe es el presente, ahora, y nunca más. Pero este ahora es una hora fugaz que se bifurca, que aparece bidimensionado en esta prolongación que son nuestros proyectos y en nuestra otra prolongación hacia atrás, que son nuestras nostalgias, que son nuestros recuerdos. Pero tanto los proyectos como los recuerdos están hablando a las claras de la precariedad de nuestra posición en el tiempo y de cómo la única posición en el tiempo absoluta, cabal, completa, es siempre el presente, porque es desde el presente que proyectamos, es desde el presente que recordamos, de manera que es en el presente en que nuestra vida se realiza y es en el presente en el que Dios nos espera con su presente absoluto, total, sin nostalgia, sin proyecto. El presente que no tiene ya absolutamente ninguna solución de continuidad, que es un presente continuo. Esa es nuestra situación frente al tiempo. Y esta es la situación que indica indudablemente que frente al tiempo nosotros nos encontramos de paso, pero frente a la eternidad, que significa nuestro presente. Cuando uno quiere hacer de la temporalidad el único lugar efectivo, el único lugar en que la morada del hombre se realiza, nos damos cuenta de la absoluta precariedad del tiempo que manejamos. Nos damos cuenta de que este tiempo en que nos movemos es un tiempo inconsistente, es un tiempo que no señala nada bueno y que de alguna manera nuestros proyectos son nada más que esos proyectos que a veces se realizan y muchas veces no se realizan, y que en el momento en que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra posición ante el Eterno desaparecen, no son nada, son absolutamente nada, no queda de ellos nada en el momento mismo de la muerte en que tenemos que dar cuenta de nuestra posición real. De manera que la posición del hombre, o esta actitud por la cual el hombre pretende fijarse aquí en la tierra, es una actitud inconsistente. El hombre que surge en este apogeo ya de la Edad Media y que poco a poco va a ir denotando mejor sus características, sus rasgos sobresalientes, es el hombre para quien el fin de la vida está en ubicarse, en situarse, en sostenerse acá, en la historia. Y la historia es precaria, desaparece, no está en nuestras manos. Este hombre está en sí mismo invalidado por tener, diríamos así, una pretensión de querer fijar lo que no es fijo, lo que es móvil,
lo que en alguna medida está escurriéndose entre sus manos como aquel que aprieta un puñado de arena. Este hombre surge al final de la Edad Media. Y decíamos nosotros, el carácter economicista de este hombre aparece, diríamos, como figura fundamental en el ingeniero. ¿Por qué queremos decir lo siguiente? En primer lugar, el tener una actitud economicista frente a la vida no es el avaro o el amarrete, de ninguna manera. El avaro, el amarrete son más bien formas anómalas del espíritu, son neurosis que han existido siempre. Esta neurosis de seguridad que lleva al hombre a acumular dinero sin ningún sentido económico a veces, porque es una actitud contraria a la del economicismo. Quiero decir que a veces un hombre puede tener del mundo una concepción valorativa puramente económica y ser desprendido por sus actitudes, generoso, dispuesto en alguna manera a perder el tiempo, a dar todo lo que puede de su trabajo, etcétera, etcétera, pero que él valora la existencia en términos de economía. Y en esto consiste lo que podría ser el polo, el foco valorativo de su vida. Cuando las personalidades de este tipo comienzan a imponerse a lo largo de la sociedad y a lo ancho de la sociedad occidental, es cuando comienzan los cambios de la revolución. Tomemos estos cambios en sus líneas fundamentales. El primero de todos es el que se produce en la época del Renacimiento. El Renacimiento es, si ustedes quieren, un comienzo ya de la revolución. Burckhardt hizo una historia muy interesante del Renacimiento que se llama Historia precisamente del Renacimiento en Italia. Un libro famoso. Viejo en cuanto a su manera de encarar la continuidad histórica entre la Edad Media y el Renacimiento. Es decir, el reproche que se le hace con posterioridad es acusándolos de que no ve en alguna medida dentro de la Edad Media todos aquellos elementos que acusan las perspectivas que se van a dar con más fuerza, con más vigor en el Renacimiento, pero que ya existían en la Edad Media. Esto Burckhardt tal vez no lo ha visto con precisión, pero esto no importa mucho en lo que respecta a la genialidad con que él ve un aspecto del Renacimiento que a mi criterio es fundamental. Él ve en el Renacimiento el carácter casi absoluto, independiente, autónomo, que toman las diferentes actividades del espíritu humano. La ciencia, el arte, la política, la economía e incluso la religión. Aunque nosotros hemos hecho en varias oportunidades la observación de que la religión no es una actividad del hombre. Esto es fundamental para distinguir. Hagamos un pequeño paréntesis para examinar mejor este punto que conviene que no se nos escape. Porque precisamente yo creo que los errores fundamentales de la Iglesia oficial actual están precisamente en esto. En creer que en alguna medida la religión es producto de la actividad humana. Si es producto de la actividad humana, pueden ser varios los efectos y las formas en cómo esa actividad se manifiesta. Así como hay muchas maneras de organizar la sociedad política, hay muchas maneras de interpretar el saber científico, porque está la ciencia positiva, está la ciencia filosófica, que son ciencias tanto unas como otras, y son maneras de presentarse el saber, unas que se fundan más en la razón y otras que se fundan más en la experiencia. Pero hay distintas maneras de presentarse eso, hay distintas maneras de presentarse el arte, y hay distintas maneras de presentarse también la idea que el hombre tiene de sí mismo. Si la religión fuera una actividad del hombre, dependiente del hombre,
y en cierto modo surgiera de la interioridad del hombre como una consecuencia o un efecto de esa aspiración a Dios que el hombre tiene, o de esa aspiración al absoluto, habría muchas formas religiosas, y todas tan dignas las unas como las otras, como son las formas políticas, como son las formas del arte, como son las formas de la ciencia. Pero precisamente nosotros sabemos, por fin, de que la religión es algo que Dios ha revelado, ha hecho y ha manifestado, para que el hombre, de conformidad con esa revelación de Dios, haga su salud. La fe es la adhesión a esa revelación, y esa revelación es objetiva, y según nuestra fe está administrada, sostenida, mantenida por la Iglesia Católica. Y los otros son errores religiosos, en los cuales puede haber errores, diríamos así, para explicar mejor este concepto, atribuibles a ciertas actitudes sinceras por parte del hombre, pero puede haber errores religiosos atribuibles a la intervención de los poderes satánicos y de los poderes diabólicos que según nuestra fe existen y efectivamente se dan y aparecen, emergen en la revelación, en las religiones. Estaba leyendo hace poco un libro que existe, escrito por Lutero, en el cual Lutero habla de un encuentro que tuvo con el diablo, y en donde el demonio le insinuó una serie de argumentaciones contra la misa individual, contra la misa que el sacerdote da solo, cuando va solo. Fíjense que Lutero dice que el diablo le dio esas argumentaciones, y en cierto modo esas argumentaciones son las que él usó con posterioridad en los 2 o 3 libros que publicó en contra de la misa individual. Esto lo hizo Lutero. Por supuesto, la mayor parte de los intérpretes pro-luteranos han querido dar de esto un sentido metafórico, quiso decir una metáfora, quiso de alguna manera atribuir al demonio una serie de argumentos. En realidad estuvo tentado por el demonio, nuestro Señor también estuvo tentado por el demonio, y todas esas cosas que de alguna manera, diríamos, los intérpretes católicos han tratado de interpretar. Dicen, pero muy bien, nuestro Señor estuvo tentado por el demonio, pero no se dio la tentación. Fundamental. Generalmente cuando el demonio utiliza una serie de argumentaciones en contra de algo, lo hace con el objeto de perjudicar, nunca con el objeto de beneficiar. De manera que lo más probable es que si el demonio le había insistido a Lutero una serie de argumentos en contra de la misa individual o de la misa particular, es porque el demonio tenía un cierto interés en que esa misa desapareciera. Interés que Lutero hizo suyo. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, hay aquí una confesión por parte de él, que es curiosa. Cualquiera puede hacer la actitud nuestra frente a esto, si Lutero era loco, si el demonio no existe, o si no, bueno, en cualquier modo. Pero de hecho, él lo dice. Y no lo dice como si fuera un sueño, no lo dice como si él hubiera estado en un estado de inconsciencia, lo dice como con plena conciencia, y más que él utilizó las argumentaciones del demonio para fijar su posición religiosa. Si esto es cierto, ¿en qué queda esta actitud de nuestros últimos papas de apertura hacia el luteranismo y de querer incorporar a la fe católica estas cosas que parecen más bien inspiradas y provenientes del demonio, según confesión del mismo heresiarca que lo ha dicho? Ahora, les digo esto para edificación de ustedes, y esto está en un libro de Lutero, y ha sido discutido amplia y minuciosamente por diferentes teólogos que se han ocupado del problema. De manera que si esto es una afirmación de Lutero, cabal y como tal, nosotros podemos desde ya asegurar que muchos de los cambios religiosos pueden ser producidos por la aparición del demonio, sin hablarle de todo lo que es
el islamismo, que aparece precisamente 600 años después de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, no como una cosa nueva, sino como una reiteración y un retorno a las viejas posiciones del monoteísmo judaico más totalmente anquilosado y arcaico que se pueda pedir, más que el de los judíos. Fíjense que incluso a veces las aparentes demostraciones de reconocimiento que aparece en el Islam o aparece en el Corán con respecto a la persona de Cristo o a la persona de la Virgen son formas sardónicas, si se quiere, un poco irónicas, de querer tomar a todos esos personajes como israelitas verdaderos, como judíos, no como piensan los cristianos, que han venido a innovar o a traer una innovación. Cristo es un musulmán, cabal. Un musulmán quiere decir un creyente, y quiere decir un creyente en el sentido en que lo utilizaba el Antiguo Testamento, y un creyente cabal que pertenece al Antiguo Testamento, tanto que es hijo de María, que a su vez es hermana de Moisés y de Aarón. Recuerden ustedes que hay aquí un pequeño error de más o menos unos 1500 años, pero que el Corán pasa por encima como si no existiera, con el objeto de probar de que la Santísima Virgen pertenece al elenco de las figuras judaicas tradicionales y que Cristo es un representante de las figuras judaicas tradicionales. La pregunta que uno podría hacer: ¿y por qué hizo eso Mahoma? Primero, yo sostengo la tesis que sostenía el padre Gabriel Terí. Mahoma no escribió el Corán, porque por una razón muy simple: no sabía escribir, ni sabía leer. Y el que escribe, dice la misma leyenda, Mahoma, y el que escribió el Corán no solamente sabía leer y sabía escribir, sino que conocía muy bien la escritura, conocía muy bien el Talmud y conocía muy bien los evangelios apócrifos, porque los cita y toma partes enteras. En el Corán hay citaciones completas de esas escrituras, de manera que, según Gabriel Terí, el que escribió el Corán era un judío que instruyó a Mahoma en el judaísmo. Y la pregunta que surge: ¿por qué le instruyó a Mahoma en el judaísmo? Porque Mahoma estaba casado primeramente con una judía, que además de ser judía, era mucho mayor que él y más rica, con lo cual quiere decir pura y simplemente que llevaba la voz cantante en el matrimonio en la época en que le tocó a ella llevar este matrimonio. Tanto que Mahoma no la engañó durante el tiempo en que fue esposo de ella. Esa se llamaba Jadilla, demostrando con posterioridad una gran afección hacia tener varias mujeres, pero en la época en que se casó con Jadilla no tuvo nada más que eso. Entonces es muy probable que ella lo haya hecho instruir en la ley, es decir, en el Pentateuco, en la Torah, en la ley judaica por antonomasia, y que esa instrucción recibida por Mahoma de la ley judaica constituye eso que se llama ahora el Corán, que apareció más o menos unos 50 años con posterioridad a la muerte de Mahoma. Ustedes leen el Corán, y en el Corán se habla del Corán como si ya estuviera escrito, con anterioridad a la aparición del Corán. Entonces, claro, no olvidemos nunca que los árabes son hombres de gran imaginación y que no se quedan cortos nunca jamás en lo que corresponde a las cuestiones de imaginación. Si usted va y le dice a un árabe creyente, un islámico, le dice: dígame, pero el Corán existía antes de que apareciera esto que nosotros llamamos el Corán. Sí, dice, en el cielo, está escrito allá para siempre, está el Corán definitivo, paradigmático, etcétera, que se encuentra en el cielo, lo cual es una cosa absurda. No hay ningún libro escrito en el cielo y ni hay tipografía celeste de ningún género. Los libros están escritos aquí en la tierra, y lo que pasa es que el Corán al que se refiere el Corán era el Pentateuco. Muy probablemente, porque quiere decir, el Corán quiere decir el libro, quiere decir la escritura,
quiere decir la Biblia, quiere decir aquello que de alguna manera nosotros conocemos con la Escritura, eso quiere decir Corán. Entonces el Corán al que se refiere el Corán era ya el Pentateuco, la Torah, que los judíos conocían y que muy probablemente ese judío que había instruido a Mahoma y que según una leyenda misma sostenida en el Islam se llamaba Waraka, este judío probablemente había hecho una traducción del Pentateuco al árabe y que en aquella época se conocía como el Corán, como el libro por antonomasia, entre los seguidores de Mahoma. Posteriormente, Mahoma se separa del judaísmo y le da, diríamos así, a su prédica un contenido ideológico que viene a exaltar la política de invasión, la política de dominio que los árabes van a tener sobre el mundo moderno de aquella época. Es decir, se van a expandir por toda la cuenca del Mediterráneo en una velocidad y con una expansión que ni siquiera el Imperio Romano logró tenerla con mayor eficacia. ¿Y qué es y cuál fue el instrumento principal de esta lucha, de este combate? Sino precisamente esta ideología guerrera, fundamentalmente basada en la Biblia o en el Antiguo Testamento e interpretada a la manera, diríamos así, de la mentalidad y las costumbres de los árabes. Primo, una segunda cosa que siempre conviene analizar y de la que hemos hablado en otra oportunidad, pero que conviene indicar ahora para hablar de este prurito de querer unir las religiones, como si eso fuera posible y como si todas las religiones tuvieran un mismo contenido. El paraíso, el reino de Dios, es una situación que indudablemente el hombre alcanzará, logrará, en la medida en que es capaz de vivir solidariamente con aquellas facultades, aptitudes y potencias más altas, más elevadas de su personalidad. Diríamos así, lo que en alguna manera se eterniza en la idea del reino de Dios o del paraíso entendido cristianamente, es la inteligencia y la voluntad intrínsecamente sobreelevadas por la presencia de la caridad o el amor de Dios. Esto es lo que se eterniza. ¿Y qué es lo que se eterniza en el paraíso de Mahoma? Las potencias eróticas, las potencias sexuales, las potencias nutritivas, es decir, todo aquello que en el hombre está más relacionado con la vida sensitiva y animal. Eso es lo que se eterniza y se prolonga y de alguna manera se exalta dentro del mundo coránico. ¿Qué es la realidad? Es decir, el hombre se va a eternizar, pero por lo bajo. Y esta eternización por lo bajo es lo que muchas veces ha hecho que se hiciera una comparación entre el islamismo y el comunismo. Porque entre el islamismo y el comunismo existe esa igualdad, esa semejanza, en que los dos consideran al hombre desde lo bajo. El hombre como trabajador y como animal que se nutre y trabaja y produce para nutrirse, y el hombre, como diríamos así, fornicador y animal que se absolutiza y se eterniza en la relación erótica que tiene con la mujer, no con la mujer como que yo creo que de acuerdo con lo que he logrado leer en el Corán, la mujer no se salva en el Corán. Es decir, el paraíso es un paraíso para los hombres, un prostíbulo de gran formato, de gran lujo, pero en donde la mujer no tiene ninguna cosa que hacer, porque está reemplazada y mucho mejor por las huríes, que son mujeres también, pero sin ninguna de las dificultades que las mujeres suelen tener en este bajo mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y no aparecen para nada ninguna de aquellas desdichas que acompañan el ser hombre o el ser mujer en este mundo.
De manera que cuando nosotros observamos esas religiones, incluso podemos observar la religión judía. La religión judía es una religión arcaica, frustrada. Es decir, es una religión cerrada en una negación. La negación del Mesías. El Mesías vino, la religión judía no lo quiso reconocer. ¿Por qué no lo quiso reconocer? Muy probablemente porque la forma en cómo nuestro Señor se presenta no satisfacía el orgullo del judío. Su orgullo nacional, fundamentalmente. No lo satisfacía. Y entonces ese, diríamos, Mesías menesteroso, ese Mesías que muere en la cruz, ese Mesías que muere por los hombres y que trae una verdad para todos los demás en igualdad de condiciones con el hermano mayor que ha estado al lado del Padre hasta ese momento, eso los ofendió y se cerraron. Y cuando nosotros vemos las religiones de una manera justapuesta, sino unas al lado de otras, con sus contradicciones, con todas las cosas que los separan, con todos los elementos que constituyen errores, con todos los elementos que constituyen incluso pruebas diabólicas, nosotros no podemos admitir un ecumenismo de esa naturaleza porque es absurdo. Fíjense, esto es fundamental y es conveniente tenerlo en cuenta para aquel que tiene fe en la Iglesia. La Iglesia nunca ha sostenido otra cosa más que la verdad. La verdad. Los errores no los ha sostenido nunca. Y cuando nosotros nos encontramos en la prédica actual de la Iglesia, lo que más nos choca es el sostenimiento de ciertos errores. Y de hacer de esos errores precisamente un punto fundamental en esa proyección de cambio que la Iglesia pretende sufrir en su interior. Aceptan errores. Uno de los errores es el que vamos a señalar ahora. Es precisamente el de los derechos del hombre. Fíjense que vamos a indicar porque esto nace en la época del iluminismo. El hombre tiene derechos, por supuesto. Todos los hombres. Y nunca han sido desconocidos. Pero una declaración de los derechos del hombre en un sentido abstracto y universal es absurda y es ridícula y es errónea. Y la Iglesia no puede hacerse cargo de un absurdo, ridículo y erróneo. Primero por la siguiente razón. Los derechos que el hombre adquiere, que el hombre logra, los logra en una situación concreta, histórica, en una sociedad determinada y mediante un proceso de crecimiento perfectivo que él hace, que él efectúa. Tomemos un derecho, el derecho de enseñar, por ejemplo. Es un derecho del hombre, ¿no? Es un derecho que adquieren ciertos hombres cuando han aprendido primero y cuando luego se encuentran en condiciones de enseñar. Porque el hombre cuando nace no es sujeto de derecho. Es un ser en potencia de una serie de libertades y de derechos que va a conquistar tal vez. No estamos muy seguros. Tal vez en cuando termina su adolescencia, termina en Boulogne-sur-Mer o en alguna otra cárcel, sin derechos de ningún género, digamos, como consecuencia de no haber sabido hacer uso de su libertad. De manera que cuando uno habla de derechos, cierto, hay en el hombre derechos, pero el hombre los consigue, los conquista, los adquiere a través de un esfuerzo perfectivo que va de la potencia al acto y que se inscribe en el curso histórico de una sociedad histórica determinada. Y adquiere esos derechos que puede en el seno de esa sociedad. Ustedes fíjense que todas las sociedades son iguales. Hay una serie de derechos que en ciertas sociedades hubieran sonado como absurdos. ¿Por qué? Porque no se daba la madurez social histórica determinada para la adquisición de ese derecho. Póngase el derecho a opinar en los diarios en un lugar donde no hay diario, o en un lugar donde nadie sabe escribir, ni leer. ¿Qué valor tiene
¿qué sentido tiene? El derecho a opinar sobre un determinado tema de una ciencia que uno no ha estudiado. ¿Qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene? Yo puedo opinar sobre aviación lo que quiera, parece que sí. Tengo el derecho de opinar lo que se me dé la gana, pero ¿qué importancia tiene mi opinión sobre este tema que ignoro rotundamente? En el sentido más completo y cabal del término. Fíjese que generalmente estas concepciones en abstracto, a una persona abstracta, no lograda, no realizada, de un derecho, crea una serie de pretensiones que en ciertos momentos pueden ser incluso peligrosas para la sociedad. Todo hombre tiene derecho a una casa. Este hombre no tiene una casa. Lo primero que va a pensar es que la tiene, se la ha robado a él. En que de alguna manera estos otros que la poseen se la han quitado. Y él lo han despojado de un derecho determinado. Fíjense que en el más común de todos los derechos, todo hombre tiene derecho a casarse, a tener una mujer. Este hombre no tiene una mujer. ¿A qué mujer tiene derecho? Supóngase que resulte con la absoluta ineptitud de conquistar a nadie, por una razón X, por lo que fuere. En él saldrá la idea de que lo han estafado, de que lo han embromado, de que hay alguien que se ha quedado con la mujer que le correspondía en algunos textos del principio. Y de ahí nace un estado de rebelión, de insatisfacción, de sublevación permanente como consecuencia de una ilusión que han sembrado en su cabeza. Y cuando usted escucha y lo lee en los documentos papales, la aprobación de esta declaración de los derechos del hombre, de estas estupideces formuladas en el seno de la Revolución Francesa y en el seno de todas estas cosas, usted dice, pero estoy soñando. La Iglesia jamás sostuvo esas cosas. Más, siempre se declaró en contra de esas cosas absurdas, soletas, sostenidas en el aire, y que actualmente se hacen por compromisos de orden tipo político. Fíjense que conviene siempre para sostener el buen sentido común. La política exige compromiso. Exige entrar en transacciones con otros hombres. Si yo vivo en un barrio donde hay judíos, donde hay islámicos, donde hay testigos de Jehová, etc., y nos ponemos de acuerdo en limpiar la calle, y nos ponemos de acuerdo en evitar las patotas que puedan hacer, bueno, muy bien, son acuerdos políticos perfectamente válidos. Lo embromado es cuando uno, por razones de orden político, entra en compromisos religiosos. Ahí es donde está. Compromisos políticos, sí, porque la política es el arte de los compromisos. En un momento determinado, nosotros en un país dividido interiormente, podemos admitir la libertad de ciertas expresiones religiosas y decir, bueno, muy bien, tales y cuales religiones tienen libertad para tener su culto. Hablar del culto o de la libertad de culto en un sentido universal es peligroso y absurdo, porque puede haber un culto que sea a la vez criminal y peligroso e inmoral. Yo estoy hablando de libertad de cultos en general, yo acepto cualquier culto. Entonces llega el culto del demonio y las autoridades de Norteamérica no sabían cómo poder pararlo, porque la Constitución no dice nada al respecto. Habla de culto. Y de lo que respecta a la existencia o no del demonio no es un problema constitucional ni es un problema político. Si existe o no existe, ya nos habrán hecho. Lo único que le pedimos nosotros es que no se cometan tales y cuales cosas que están condenadas por el Código Penal. Bueno, muy bien, perfecto. Pero todo lo demás, el culto está abierto a nuestra aceptación. Y la Iglesia hoy acepta la libertad religiosa. Fíjense que en un momento determinado se acepta la tolerancia. Pero la tolerancia no es una virtud. Es una virtud liberal. Los liberales han hecho la tolerancia una virtud. Tolerar significa aceptar un mal para evitar otro peor. Nada más.
¿Hasta dónde toleramos? Bueno, esto habría que hacer una pregunta a cada uno de nosotros. Tolero a un vecino que me siento en un lugar determinado, se nos pone el codo acá, bueno, un ratito lo tolero. Ya cuando sigue aplastándome el estómago con el codo, le digo, mire amigo, póngase un poco cómodo si usted quiere, pero no me incomode a mí, no me moleste. Es decir, la tolerancia tiene siempre un límite. Si yo no puedo tolerar infinitamente todo, esto es absurdo. Y al suponer un límite en la tolerancia, se supone que la tolerancia no es una virtud. Es un pasar una situación determinada por una razón prudente. Yo tolero un ruido determinado, hasta el punto en que empiezo a ver que no me deja dormir. Y entonces mi tolerancia termina. Yo termino tal y cual cosa, la tolero, en la medida en que de esa manera evito un inconveniente peor. Pero no puedo convertir a ese hecho, que es simplemente una situación precaria, creada por la presencia de un mal, pero para evitar que se agrave, yo lo tolero, no lo puedo convertir en virtud. Es absurdo. Hablar entonces de la libertad religiosa en esta época es haber perdido completamente el sentido teológico de la realidad. Y eso es lo que hoy sucede con la gente que dirige nuestra iglesia. No tienen sentido teológico. Y si alguien me dijera, ¿pero por qué no tienen sentido teológico? Porque han estudiado una pésima filosofía. Eso es lo que ha hecho en un momento determinado que se encuentran en la imposibilidad de penetrar en las dificultades de las verdades teológicas. Han estudiado la filosofía de Hegel, la filosofía protestante, la filosofía del pensamiento moderno, que es una filosofía, no voy a entrar en considerarla, con todos los elementos que tienes, diríamos así, de dificultades técnicas, porque sería pesado, pero simplemente es una filosofía de la conciencia, es una filosofía de la subjetividad, no es la filosofía de Santo Tomás que se funda en lo objetivo. Fíjense que aún la idea que tiene el Papa puesta en varios de sus trabajos sobre lo que es la religión, aparece precisamente influida por esa filosofía de la conciencia y de la subjetividad. La religión nace de un esfuerzo del hombre, antropocentrismo, para encontrar a Dios. A nosotros se nos ha dicho que Dios se reveló, Dios se manifestó, y cuando elige a Abraham, en un momento determinado lo llama, lo elige, y lo designa a él como el administrador de una verdad que Dios le da a conocer. No surge así de la inmanencia, no nacen del caos intrínseco, porque si naciera del caos intrínseco, indudablemente, como decíamos, con anterioridad, las religiones podrían ser muchas, porque muchas podrían ser las formas de expresión de ese deseo profundo de la conciencia humana. Por eso, esta enseñanza es una enseñanza defectuosa. La desgracia de una es que precisamente un hombre mal formado, se me decía el padre Poradovsky, que conocía la formación del Papa actual, porque se habían formado en el mismo seminario, pero el padre Poradovsky era un poco mayor, y se ha tenido muy mala enseñanza, muy mala filosofía. Santo Tomás ya nos enseñaba más. Y la filosofía que en alguna manera él ha aprendido es la hegeliana y la filosofía protestante. Y la teología que luego lo ha formado es la teología de Rahner y de Libac, que son dos teólogos de la Nouvelle Théologie que han sido claramente y minuciosamente discutidos y examinados, y diríamos así, criticados en sus más profundas afirmaciones por el cardenal Siri, en el libro que escribió hace unos años que se llama Getsemani,
en donde habla precisamente de esta situación de la iglesia que él compara a la de Cristo en el huerto de Getsemaní. Bien, volvamos a lo nuestro para dejar asentado un jalón más en nuestra conversación. Decíamos que la revolución nace por una preferencia valorativa que se impone sobre las demás. Y hablando del Renacimiento, decíamos, ese fue el primer hito de la revolución. En él todas las actividades del espíritu que constituían el sistema propio de la cultura occidental, al romper la unidad de ese sistema que estaba dada por la fe religiosa, se salen de mano, campan por su fuero. Decimos lo siguiente: la ciencia ya no reconoce como ciencia rectrix, como ciencia fundamental a la teología. Más, si ustedes siguen con un poco de atención el desarrollo de los criterios científicos en la sociedad occidental a la cual nosotros pertenecemos, verán cómo la teología va poco a poco desapareciendo de las universidades, hasta no ser nada. ¿A qué rector se le ocurriría hoy decir que la teología es una ciencia y que puede ser estudiada como ciencia en una universidad? Diríamos, desde el último diariucho del mundo se lanzarían contra él como un oscurantista, un imbécil, un loco, un tipo que está soñando con las posibilidades de recuperar una mentalidad típicamente medieval. Es decir, algo que no tiene sentido. Al romperse el sistema religioso, que es el que da unidad a todas las actividades del espíritu y les da armonía, se rompe con la ciencia rectrix, que es la teología. Y entonces las ciencias empiezan a acampar por sus fueros, crecen autónomamente, independientes de la teología. Frente a esto hay dos cosas que discutir. Se dirá, bueno, fíjese que la teología muchas veces intervenía de una manera despótica, absurda y estúpida en el crecimiento de una ciencia positiva. Y aparece nuevamente el caso de Galileo, que de alguna manera está perfectamente confirmado también por las autoridades religiosas, que creen que ha sido así, y no ha sido así. Nosotros hemos sostenido que hubo en el caso Galileo efectivamente algunos imbéciles, tanto de un lado como de otro, porque Galileo hizo bastantes estupideces como para poder ser calificado de sonso en un momento determinado por la actitud un poco terca que él manifestaba en defender cosas que todavía no estaban claramente probadas. Y hubo algunos representantes de la Iglesia lo suficientemente idiotas como para darle a este diálogo toda la categoría de estupidez que ha tenido en el curso de la historia. Pero en general, la discusión, lo que se discutió en Galileo era una cuestión teológica. Si el mundo es, como Galileo piensa, un mecanismo, no hay lugar para la providencia. Y la pregunta que le haríamos hoy es, ¿qué es un mecanismo? Fíjese que esta es la idea que del mundo tuvo Newton, y la idea que de alguna manera Newton impuso en la física, matemáticas de su época, pero en la actualidad es un modelo que está obsoleto y que se ha demostrado que no es así. Hay una cierta ley de indeterminismo en todas aquellas leyes mecánicas que hacen que estas leyes mecánicas no respondan con absoluta rigidez a esa forma de concebir que le dio Newton. Ya no existe más el sistema newtoniano o el sistema galileico, eso hay un modelo de conformidad con el cual el mundo puede ser visto, pero puede ser visto de otra manera y con otros modelos. De manera que esto que se presentó en un momento determinado como si fuera la última verdad, no lo es. Es simplemente una forma de entender las apariencias de las cosas sensibles, pero que puede tener otra forma de ser entendida y de ser comprendida. No es absoluto. Los teólogos tenían razón.
en la discusión con Galileo. Y de esos teólogos, el primero que tenía más razón que ninguno era Bellarmino. Cuando le decía a Galileo, primero, escribe en latín, no escribe en italiano, porque da la impresión usted al escribir en italiano de que está buscando el apoyo de un montón de gente que no entiende nada del problema y que va a sumar sus elementos puramente pasionales a esta discusión, pero sin entrar en pleno conocimiento. Y en segundo lugar, espere tener más seguridad para exponernos su modelo y que entonces nosotros lo estudiaremos con detenimiento y veremos de qué manera coincide o no coincide con la tradición religiosa. En la clase que viene seguiremos examinando cómo cada una de estas actividades del espíritu en el Renacimiento, al ser arrancada del quicio teológico en el que estaban sostenidas y armonizadas, se convierte, diríamos así, en un elemento de disolución del orden en el cual el hombre vive. Y para adelantar lo que vamos a decir, y que de alguna manera tome, diríamos, tenga coherencia con eso mismo que vamos a decir, diríamos que aquella actividad del espíritu, que es la sirvienta de todos, la que está en el fundamento de todos, la economía, poco a poco empieza a imponer sus criterios a la ciencia, a la política, al arte. A la ciencia, ¿cómo? Favoreciendo a aquellas que tienen relación con la producción, con la actividad económica. A la política, ¿cómo? Imponiéndose a la política y convirtiendo a la política de alguna manera en un ejercicio del poder al servicio de la economía y al servicio de la riqueza. Y al arte, ¿cómo? Pues imponiéndole al arte las condiciones de aquellos elementos vendibles que hacen del arte una industria y convierten al arte en una industria y no ya más en un arte gratuito, como lo era en la época en que el arte era arte. Fíjense que nosotros no sabemos a veces quién fueron los constructores de las catedrales, y sin embargo son monumentos que todavía aún en la industria turística siguen dando plata. Hoy día cualquiera que ha escrito, hasta alguno de los chicos que ha hecho algunos que eso, pone su firma abajo al pie para indicar de que él es el autor de este trabajo. Pero no se hacen las cosas así como se hacían a veces en la Edad Media, por el amor de Dios. Lo hacía un monje cualquiera, anónimo, que era el que había actuado como arquitecto y del cual no se conoce absolutamente nada. En la actualidad, el arte es una industria y está al servicio, de alguna manera, del enriquecimiento de aquel que los produce. Y de cómo la economía entra entonces en todos estos elementos y los pervierte intrínsecamente. Pervierte la política, pervierte la ciencia. El saber ya no es más un saber acerca de nuestras salvaciones absurdo. Incluso hoy usted va y pregunta a cualquier hombre formado en una universidad y le dice, dígame, ¿interesa nuestra salvación eterna? ¿Sería usted capaz de ponerse a estudiar el problema de una manera? La ciencia está al servicio de una profesión que me dé unos pesos y que me permita de alguna manera vivir, o por lo menos que se incorpore a la industria nacional, etcétera, pero no algo que tiene que ver con la salvación. ¿Qué diablos es eso? Eso es una cuestión, dirán, para la intimidad, como el agua de Tlateca o de qué sé yo. Sí, es una cuestión de fe. Yo tengo fe en que esto cura y entonces cura, parece. Sin entrar en mayores consideraciones. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Sí. Quiero conocer un poco sobre el inmanentismo. ¿Qué es? ¿En qué consiste en esencia? Bueno, la palabra inmanente se opone a trascendente, porque los trasciende. Inmanente es lo que sucede en la interioridad del sujeto y es propio de esa interioridad. Así, por ejemplo, nuestros sentimientos, nuestras emociones son inmanentes.
porque nacen provocadas por algo que puede suceder afuera, pero quedan en la interioridad. El susto que me pegué yo no se lo puedo cambiar a nadie. La emoción que siento al ver otra cosa es algo mío, que queda en mi interioridad. Una cosa es transeúnte o trascendente cuando surge del sujeto y termina en una realidad exterior. Así el conocimiento en general es transeúnte, porque si bien la idea, el concepto, la interpretación queda en mi interioridad, yo lo que estoy conociendo es algo que existe fuera de mí. Y eso fuera de mí es lo que formalmente constituye al conocimiento. Ahora bien, el asunto es Dios. O Dios se manifiesta exteriormente por medio del profeta, por medio del hombre elegido por él, y con los datos suficientes como para que nosotros admitamos que se trata efectivamente de un profeta, o Dios es simplemente una idea que yo alimento en la interioridad del sujeto. Entonces, hay allí un inmanentismo religioso, es el que sostiene que es el sujeto el que en alguna medida tiene ese deseo de encuentro con un absoluto, pero del absoluto no se sabe nada. Y nuestra religión nos enseña que sí, que Dios se manifestó al hombre y se hizo conocer. Y ese conocimiento que Dios ha hecho, lo ha hecho a través de los profetas, Moisés, Abraham, los profetas, nuestro Señor Jesucristo, que es de alguna manera la epifanía divina más terminada. Y que no es algo de la interioridad, pero fíjense que ya los buenos emanentistas, porque cuando uno lee en el Papa todas esas cosas, no hay que creer groseramente de que el Papa es un inmanentista en el sentido en que lo es Hegel. No, el Papa cree en Dios. Yo creo que sí, y que cree efectivamente en Dios, pero indudablemente está influido por Hegel en su interpretación, y entonces su interpretación es confusa, no es clara. Él trata de mezclar allí una cosa que sale del pensamiento tradicional con las cosas que salen del pensamiento moderno. Y hay en filosofía esto que nos indica allí claramente. El pensamiento idealista tiene su especificidad que hay que respetar. Uno entra como idealista y termina como idealista. Y el pensamiento realista tiene su especificidad que hay que respetar. Si yo empiezo como realista, debo terminar como realista. No trato de casarlo. Ningún idealista de genio ha tratado de casarse con el realismo, ningún realista de genio ha tratado de casar el idealismo. Y eso es lo que a veces pretenden estos teólogos nuevos, que arman una confusión entre esas dos cosas y entonces se expresan de una manera que ya no es clara y que no sabemos cómo interpretar. Que uno interpretará de un modo, otro interpretará de otro, pero que no hay claridad. Y había claridad en la exposición de los documentos de la Iglesia cuando estaban formulados, cuando estaban expresados de conformidad con la enseñanza tomista. Entonces eran claros, eran precisos, hablaban de cosas que entendían. Y ahora en la actualidad son poco claros, son imprecisos, son confusos, son ambiguos, se permiten a distintas interpretaciones. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Frente a la claudicación de las jerarquías eclesiásticas, yo quería preguntar cuál es, si es que existe, algún límite prudente de tolerancia respecto a los errores religiosos y morales que usted señaló previamente. Si puede haber un límite de... ¿Cuál es el límite prudente de la tolerancia? Claro. Ahora, yo le voy a contestar a Mónica esto. Los límites de la tolerancia dependen concretamente de las situaciones que se presenten. ¿Por qué? Porque para usted misma, concretamente, puede haber cosas intolerables hoy que mañana no resulten tan intolerables. Y que se vea obligada, a lo mejor por condiciones X, a tener que tolerar más de lo que hoy tolera.
como consecuencia de los cambios mismos de la situación producida. Es decir, nosotros, los argentinos, teníamos un país católico en un 99,9% del país. Nos hicimos liberales. Es decir, inventamos la posibilidad de que vinieran otros grupos de extranjeros con sus religiones a instalarse entre nosotros, porque no existían en la época en que el país. Pero en el momento en que existen, en el momento en que están, en el momento en que obran y en que actúan, usted se encuentra en condiciones a lo mejor de tener que tolerar muchas cosas que antes no las hubiera tolerado ni las hubiera visto. Por eso la tolerancia, el límite de la tolerancia debe ser fijado por la prudencia en una situación concreta, determinada, acá y ahora. Supongamos, por ejemplo, que en la iglesia, no digo, porque la iglesia no tiene que tolerar otra religión. Tiene que tolerar. Si ella se presenta como la administradora de la religión, que tenga que aguantar la presencia, eso es otra cosa. Pero ella personalmente no tiene por qué tolerar. No puede sacarla, no puede echarla, muy bien, que esté. Pero de hecho debe combatirla en sus errores. Fíjese, este combate debe ser llevado con toda la caridad posible y con la comprensión con respecto a las debilidades humanas, pero debe combatir los errores. Y eso constantemente, permanentemente, no ir a